Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de literatura en la Fundación Caballero Bonal. Saludamos a los que estamos aquí, que hoy no somos muchos, pero saludamos también a los que están ahí detrás, en las redes, porque esto queda luego en nuestro canal de YouTube y sé que son muchísimas las personas que visualizan el canal y que comparten después el vídeo, así que seguramente te llegarán comentarios desde puntos de Hispanoamérica, que algunos de nuestros fieles son de Colombia, son de México, de Estados Unidos, también de Europa, así que es muy posible que te escriban desde allí cuando vean esta grabación. Que me den muchos me gusta. Oh, sí, eso seguro, muchos likes. Hoy, como ven, falta la tercera persona en la mesa, que sería Francisco, el presentador de José Antonio Ramírez Lozano, que ha enfermado, pero él defiende muy bien su libro y él tiene una experiencia muy larga, muy amplia en presentaciones y en literatura. Y yo solamente le voy a dar la bienvenida, voy a decir 4 palabritas y le voy a dejar toda la mesa para que él presente. Al final tendremos una copita, porque ya estamos en Jerez, que menos, ¿no? Que nos tomemos una copita. Quiero decir, antes que nada, que sé que José Antonio era amigo de Caballero Bonal. Lo sé porque en esta biblioteca, en la biblioteca de la Fundación Caballero Bonal, hay libros de él dedicados a Pepe, que Pepe le tenía mucho cariño. Y hoy me ha dicho que cuando lo ve por la calle, por San Lucas, le decía, Ramírez, ¿no? Ramírez, le veo a usted en todos los jurados, en todos los concursos. Yo le decía a don José Manuel, lo veo a usted en todos los jurados. Y es verdad que Pepe era muy de jurado, porque lo llamaban para muchísimos jurados, y tú lo sabes, era muy riguroso. Sí, pero es que además yo tenía los mejores lectores del mundo, porque eran los jurados, eran los más exquisitos lectores seleccionados para el que escogieran mi obra. Es que es así. Él era una persona que no escatimaba una buena palabra si el escritor o la escritora lo merecían, pero también se guardaba muy mucho de decir una palabra amable por decirla. Sí. Tú lo sabes. Yo lo conocí en Moguer, porque me dieron Juan Ramón Jiménez, tenía yo 33 años por ahí, con él, con Luis Rosales, un jurado Fíjate. que ahora mismo ya con el tiempo impresiona. Y a partir de ahí, luego ya lo veía con Joaquín Márquez y demás, lo veía que alguna vez en Sevilla, pero normalmente en San Lucas, porque te encontraba con él de una vez. Era su paraíso. Sí. En fin. Me ha emocionado mucho eso que me has contado de que te dijeras, mire, porque es que lo estoy escuchando. Aquí, como lo estamos viendo continuamente en aquel cuadro maravilloso de Hernán Cortés que tenemos allí, a mí siempre me parece estar escuchándolo de alguna manera. Esta casa está impregnada de su fantasma, de su espíritu. Pues imagínatelo, eso fue en una ferretería. Fíjate. Más datos. Pues nada, de verdad estamos encantados de que vengas aquí. Como lo tenemos presentado, por lo menos voy a decir unas palabritas. Más que nada, yo sé que ustedes lo conocen, pero para los que están oyéndolo desde las redes en el canal de YouTube. José Antonio Ramírez Lozano es de Nogales, de Badajoz, que por cierto vienen muchos escritores extremeños a esta casa. No sé si es porque Juan Salguero, que está por aquí, tiene muchos amigos, pero es verdad que vienen, ¿no? Hay otros que no son amigos de él, que simplemente que les gusta, ¿no? Está muy relacionado. Extremadura y Andalucía son, como dicen, con Asturias y Galicia, primas hermanas, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de que vengan escritores extremeños. Es licenciado en Filología y profesor jubilado de secundaria. Qué suerte. Ay. ¿Lo de secundaria o lo de jubilado? Las dos cosas. Autor de un centenar de obras, premiadas las más de ellas con galardones significativos como el Juan Ramón Jiménez, al que se ha referido, el Claudio Rodríguez, José Hierro, Blas de Otero, el Premio Leonor. El del Premio Leonor he sido yo jurado, fíjate. Sí. Sí, hace mucho tiempo. Es un jurado riguroso, va cambiando y no se conocen entre sí. Nunca nos conocen. Es el premio más limpio, creo yo que Pues sí, allí conocí yo a Clara Janés, que este año iba de jurado. Y muy buen recuerdo del Premio Leonor.
El Ateneo de Valladolid, Azorín, Felipe Trigo, Ciudad de Salamanca, Juan March, el Camilo José Cela, entre otros. O sea, estamos hablando de premios de primerísima división. También tiene su haber el Lazarillo de Literatura Juvenil, que se lo quiero yo. Y en el 2010 obtuvo el premio de la crítica andaluza por la novela Las manzanas de Erasmo. Entonces, es larguísima su bibliografía, así pues si ustedes entran en internet verán que literatura juvenil, literatura infantil, poesía, novela corta, bueno, tiene en su haber una larguísima lista y muy variada. Así que tenemos a un escritor de gran solvencia hoy con nosotros, muy contentos de tenerte por fin aquí porque bueno, llevamos 25 años y no te habíamos tenido aquí nunca, eso es imperdonable por nuestra parte. No nos perdones, pero regálanos hoy un poquito de tu literatura. Cuéntanos y así nos hacemos perdonar. Bueno, pues no es que vaya a hablar por el presentador, porque podía haberme dado el papelillo y leerlo en indirecto, sino que, bueno, merece la pena que hable yo de mí tampoco. Y además que lo pasemos bien, estamos muy poco. No sé si esto va a terminar en un baile agarrado. Puede ser, pues. Como ella ya me ha dado una información de mí, y la mayoría me conocéis, pues no vamos a por ahora ahí. Vamos a ir más al libro directamente, pues no sé, yo tengo aquí puesto. Como yo he hecho poesía narrativa, empecé desde luego haciendo poesía, que esto es muy propio de cualquier escritor. Empieza, como en la historia de la literatura, con lo instintivo, con la poesía, con lo que te sale de golpe. Después pasa a la objetividad, que es la narrativa, a narrar lo que uno ve fuera. E incluso el final que cierra el proceso sería el teatro, que es de gran madurez, por eso aparece más tarde en la historia de la literatura. Yo he hecho teatro, pero he hecho una sola obra, pero ha sido una experiencia irrepetible. O sea, a mí ha sido el goce más intenso que he tenido, eliminando ya premios, narrativa y todo. Lo cuento de verdad, vamos, yo sentado ahí viendo una obra de teatro que me han montado bien y que la tengo grabada en televisión, he sentido un placer que yo entiendo en los actores de cine cómo se ponen tan tontos, que es para ponerse tonto. Pero de todas maneras, la novela de teatro es un diálogo muy pelón, muy descarnado, y a mí me tira siempre el cuerpo a hacer acotaciones y al final la obra de teatro termina siendo una novela. Entonces eso yo no lo he vuelto a tocar, salvo una cosa infantil que tengo por ahí inédita, de teatro infantil. Y yo empecé haciendo un tipo de poesía barroca. El Caballero Bonán, el del premio, la poesía, es una poesía barroca, pero irónica siempre. Yo tengo uno de los elementos indispensables en casi todo, que es la ironía. Te hago libros muy sesudos de poesía. Son más sesudos, pero no tienen nada que ver con otros que son lo contrario. Entonces empiezas haciendo poesía de ese tipo, un poco barroco, y luego pasa uno a hacer una poesía más directa. La última es más directa, la que he publicado yo en Pretexto es más directa. Ese proceso se observa también en lo narrativo, vamos de lo más complicado, que es una especie de alarde, porque en los momentos iniciales debe hacer más rebusco, o tienes que llamar más la atención y complicas, hacen las cosas más complejas. Y luego se va volviendo uno también narrativa más cervantina. Las últimas novelas que tengo, el diálogo y el ritmo son muy bien de Cervantes. Se puede decir esto en líneas generales. Ahora, la literatura juvenil, que es paralela a esa, predomina mucho más la imaginación y la ironía y el divertimento, que en general, por hacer una descripción de las líneas. Esta novela, por hablar ya de la novela, está dentro del orden de... Hay una ironía larvada, pero lo que predomina aquí es la imaginación. Y ahí es donde quiero yo defender un poco mi obra. Generalmente, hoy en día hay poca invención. En una obra, la invención es básica, que es lo que pone el autor de verdad. La mayoría de la gente escribe lo que lee. Quiere decir, escribe y hace referencia a obras que ha leído y medio las calca, o simplemente narra la realidad, que también tiene que narrar la realidad. Y además están muy de moda, hombre, yo no soy un escritor que vaya a vender, porque tampoco toco temas vendibles, si es que me cogieran. Realmente hoy la literatura está muy reducido el campo de la literatura
no los libros hay muchos y cada vez más novelas, pero las novelas que se lleva hoy vendible generalmente es una novela, yo no voy a decir mala, sería bueno, pero en que no hay un esfuerzo grande por la invención. La invención literaria quiere decir que tenga varios planos, varios niveles, que el primer lector no lo cale, porque estamos haciendo lectores gruesos, que es bueno que haya lectores gruesos, pero hay obras literarias de calidad que tienen mucha capacidad interpretativa, que tienen varios niveles simbólicos, lo que es un artefacto narrativo de verdad con calidad literaria. Que haya palabras, que haya alguna prosa, que no la hay. Yo cojo muchos planetas que vienen y pueden intercambiarlos, escriben todo igual. Redactan más que nada, por eso hay tantos periodistas hablando. No que narren mal, pero que redactan más que nada. Pero no hay inventiva, es decir, no hay imaginación. No hay capacidad de inventar algo que no lo haya leído, algo nuevo. Y eso cuesta mucho, cuesta horrores. Se da más en la poesía, o se puede dar mucho en la literatura infantil, puede darse más. Pero generalmente, ahora vamos a concluir una cosa. La mayoría de la gente no va a comprar un libro porque le guste la literatura, ni la calidad literaria, ¿no? Porque el libro le va a desarrollar un tema que le interesa o le gusta. A uno le pueden gustar los perros, o le gusta la caza y compra un libro de caza, o igual, un señor que va a comprar un libro, compra a lo mejor un libro de literatura histórica porque le interesa la historia. Pero la pregunta es, ¿y a usted le interesa la literatura? Porque no es necesario que te interese la literatura para que te interese un libro. A mí me interesan los libros de literatura. Como eso nos interesa muy poco. Y además los pocos libros que se hacen con calidad literaria son pura artesanía. Yo me hago la idea, como le he dicho mucho, que yo estoy haciendo un cesto en la puerta del supermercado. La gente entra al supermercado de la literatura de consumo y la literatura artesanal, que vende poco, ya lo veré ahí, pues es como si estuviera haciendo un cesto, que es una virguería artesanal, patrimonio, si quiere, pero estoy haciendo en la puerta del supermercado. Esa es la sensación. Pero uno asume ese papel y yo estoy en la puerta siendo un artesano de lo más virguero y estoy muy conforme con eso. O sea que eso no lo voy a vender nada más que a un señor que viene de Tarragona ese que lleva un cesto para su señora. En fin, esa es la situación que quería decir. Entonces yo hago hincapié en dos cosas. El lenguaje con una prosa de verdad, buscando toda la intensidad y los recursos que tiene el lenguaje, y la invención. Eso cuesta mucho y no está pagado. Eso es lo que tiene este libro. Este libro enlaza con otro anterior, se puede leer seguido, o con independencia, que es Lengua de Gato. Lengua de Gato fue el premio Lazarillo, que me lo publicó Edelvives. Yo le propuse hacer esta segunda parte, no le interesó. Y bueno, Algaida me lo ha publicado. Entonces, os cuento un poco la historia del libro, que es que yo me fui cuando me jubilé hace ya 14 años, qué barbaridad, con mi mujer, con Inma, a Estambul, que a mí me ha encantado. Te jubilaste muy joven. Muy joven. 60 años. Y entonces nos fuimos a Estambul, que a mí siempre me había gustado vivir en Estambul. ¿Y qué me asombró de Estambul? Pues no me asombró Santa Sofía, porque desgraciadamente hoy el mundo ya cuando vas no te asombra, porque ya has visto diapositivas, has visto de todo. Hombre, te asombra, pero no como le asombraba a un extremeño el mar que no lo había visto, ni en pintura, porque no la había. Eso sí que tenía el aceite del marinero. No, pues yo fui y lo que me asombró fueron las cisternas de hierbatán que están allí. Entro allí, yo eso no me lo esperaba. Es como una mezquita de Córdoba, pues un aljibe grande, claro, como una mezquita de Córdoba inundada. Pero inundada, no sé si sería 1 metro, hay unas pasarelas con luces y están las carpas allí, bueno, digo yo carpas, las carpas. Y en Estambul, como en Roma, es una ciudad de gatos y los gatos bajaban. Entonces ahí, en esa se me da la confluencia de que el gato, que es sabio porque conoce el mundo, baja y la carpa no conoce el mundo, como si se estableciera un diálogo entre ellos. Al establecerse un diálogo entre ellos salta otra cosa buena que tenemos todos, que es la memoria de las narraciones orientales, los cuentos y la fantasía. Y ya están ahí los ingredientes. Yo salí de allí ya la idea de que el gato empieza a hablar con las carpas.
conocido el maestro que conoce el mundo y las capas que no conocen el mundo. Ahí se inicia la novela, que es la etapa anterior, y luego sigue esta. No voy a contar la historia de la otra porque, bueno. Y esta es una especie de segunda parte, pero tiene una autonomía total. Se la dedico a Juan Perucho y Álvaro Cunqueiro, porque son dos autores artesanos también, que hacen cestas a la puerta del supermercado, pero que fueron importantes. Nadie va a leer hoy a Álvaro Cunqueiro, pero yo lo recomiendo, porque tiene una exquisitez, una prosa rica, una imaginación, una ironía gallega estupenda. Y la invención. Exacto, la invención. Por encima de todo. Ahora veremos, porque leeré algunas cosas para mostrar la inventiva en todo caso. Y a Perucho sí lo conocimos en Cuenca, ya a punto de morirse. Y Álvaro Cunqueiro no, lo único que he ido una vez buscando dónde estaba enterrado hace ya muchísimos años. No. Entonces, la ruta de Mines se llama ruta porque en el fondo es un viaje. Y se inicia con que un personaje, Turión, llega por un predestino que descubre en un pez que tiene que ir a Estambul a buscar a su prometida, que es Eminé. Pero cuando llega el padre que teje seda en un tejedor de alfombra, dice que no está allí, que está prisionera. Él cree que no, que está bordando para el sultán en Tocapi, pero está prisionera, porque le está haciendo una alfombra de silencio. Entonces él desaparece y ya empieza lo mágico aquí. Mientras está la alfombra, está perdido el sultán, y ahí la tienen prisionera. Entonces hay una cola de gente para ver quién puede liberar al sultán. Cada uno tiene un invento hasta que llega Turión, que es un pescador de sombra porque pesca por la noche los peces que, bueno, y entonces la libera tirando de una clave que le ha dado el padre. Dice, tú tiras en la alfombra de tal punto y la alfombra se deshace. En premio, el sultán le va a dar pues varias cosas, camellos con especias. Va con Turión a buscar en una itinerante cabalgata, va a ir a buscar un destino que es el destino de la palabra. Aquello que se nombra existe. Y Miné sabe que tiene un destino, es un reino que es en la medida que se nombra, no existe hasta que ella la nombra. Ese camino va a pasar por una serie de aventuras e invenciones, o ciudades como la de Italo Calvino, otro de mis preferidos, que son ciudades inventadas totalmente, que no tienen consistencia en la realidad. Y aparte va a llevar, no sé si son, ya no me acuerdo cuántos esclavos filólogos, pero le concede también, no sé si son 7 esclavos filólogos, que todo va a ser palabra, todo lo que existe, todo lo que va a nombrar es la palabra, todo que va a tomar consistencia en la medida que se dice. Yo con los chavales, cuando hablo de la importancia de la palabra, de que solo existe aquello que nombramos y que lo que podemos nombrar existe, desde que la Biblia dice aquello de, en principio era el verbo divino, porque Dios es una palabra, en la medida que tiene la fuerza de la palabra y la consistencia de ser. Pues yo le decía a los chavales siempre, ¿tú quién eres? Y él decía, yo soy José Domingo. Bueno, ¿por qué no has dicho que eres este brazo, esta cabecita, estos pies? Has dicho que eres una palabra. Por eso tú no serías si no te hubieran nombrado de pequeño, poniendo el nombre. Solo existe lo que nombramos, pero por lo tanto, lo que no existe y lo nombramos, lo hacemos que exista. Esa es la potencia que tiene la palabra creadora. Bueno, esto sería muy largo. Entonces, veréis, vamos a hacer una cosa. Yo voy a leer el primer capítulo y después voy a decir algunos puntos de tipos de ciudades que hay, que luego he hecho más. Yo tengo un libro entero ya de ciudades hechas, sí. Y los voy a leer, no son largos, es muy corto, pero yo creo que por lo menos la música del libro, pues, y el arranque y el tono, pues lo cogéis y así puedo explicar mejor lo que venga, aunque no lo leo. Empieza así, Turión. Bien sabía Turión que el destino es como un verso escrito, como el hilo de una oculta caligrafía con que un hombre enhebra su propia historia. Algunos apenas se aciertan a leerlo, Turión sí. Turión había sido en su mocedad pescador de sombras y sabía intuir el brillo de una escama, la existencia de peces en el aire abisal de la noche.
Supo por eso de su caligrafía, del destino que le estaba ensignado y que en su alma se cifraba. Era hijo de un pescador del pueblo de Martuni, junto al lago Sevan, allá en Armenia. Imposible otra pesca allí que la nocturna. Unas aguas sin río como las suyas no hallaban otra salida que la evaporación nocturna. Los peces saltaban del lago y aprovechaban la densidad de la niebla para sobrevolar los tejados de la ciudad. De manera que los pescadores se apostaban en las torres y las azoteas con sus cañas, aguardando a que una carpa dorada sacudiera el reclamo en el sedal y sus escamas iluminasen la noche. A las carpas en Martuni se le tenía por mensajeras de la divinidad y a veces revelaban los dictados del destino. Así que, como el padre le tenía advertido, la noche del 6 de abril, festividad de los santos mártires Timoteo y Diógenes en Macedonia, Turión pescó una carpa singular. «Aquí está, padre», bajó alborotado. El padre, cuando la vio, supo ya que era una carpa premonitoria de las que se pescan solo una vez en la vida. Era más redonda que el común y aquel color dorado la delataba. «Has de abrirla antes que muera», le advirtió cauto. «Si la dejas morir, se habrá borrado el mensaje en su víscera». La madre acudió también convencida de que aquel pez entrañaba el destino de su hijo. No tuvo más que pasarle un paño para advertir que sus escamas eran verdaderas monedas de oro. 30, las contó ella una por una con un punto de avaricia. Una dote con la que, según la tradición cristiana, el arcángel Rafael amparaba las vicisitudes del camino que habrían de sobrevenirle. «Ya verás», aseveró echando mano al cuchillo, «el arcángel cuidará de ti lo mismo que cuidó de Tobías». Abrió el vientre de un solo tajo y dentro, junto a las vísceras, hallaron escrito un nombre, el de Miné. «Es un nombre otomano ese», afirmó el padre. «¿Qué viento llevaba esta carpa, hijo mío?» «Al oeste volaba». «Entonces ella está en Estambul». «Seguro que será hermosa», zanjó la madre. «En Estambul las mujeres tienen los ojos azules de mirar al mar». Y le puso en el zurrón un pan de higos, 6 arenques salados, 2 camisas de lino, un pañuelo de la nariz, un tarrito con cebos para el anzuelo y una estampa del arcángel protector. No hubo una sola lágrima de despedida. Cumplir los mensajes que el destino marcaba suponía para los padres un acontecimiento esperado y gozoso. Esa mañana Turión era el hombre más feliz de Martuni. Los vecinos lo saludaban sin parar de augurarle la prosperidad que se prometía. «Y vuelve con ella un día, rufián», le jaleaban. La dote del arcángel fue cumpliéndole el camino desde la tierra de Martuni hasta el mismo Bósforo. Con la primera escama pagó el portazo de la frontera de Amón. Con la segunda de las monedas de escama compró un sombrero de fieltro en Agri, camino de Zurrún. El desamparo del sol le hacía hervir la sangre y equivocar los pasos con su modorra. En Azurún se hospedó junto a la madraza por 2 escamas más. En Ercicán tuvo que acudir a un barbero que le curó una rozadura del pie y le cobró otra más. Luego fueron 2 en Bolu por el hospedaje y 2 más que dio a un camellero de Daranzi porque le guiase por el desfiladero hasta Dunce. En Azapari apenas gastó, invitado por un armenio pariente y mercader de crisálida. Pero fueron 7 las que tuvo que pagar al barquero al cruzar el Cuerno de Oro. De modo que, al entrar en Estambul por la mezquita de Yenikami, solo le quedaban 4 de las 30 escamas. Y esas las fue dando a quienes le preguntaban por la dirección de Eminé. «Es muda», le dijo el primero. «Teje alfombras con hilos de seda», le dijo el segundo. «Junto al bazar vive, todos allí la conocen», añadió el tercero. «Su padre se llama Basir», concluyó el cuarto, ya en la puerta. Algo del tono se ve que los elementos fantásticos abundan. A mí me interesa mucho romper con la realidad. La realidad me interesa para deformarla siempre, o irónicamente, o partiendo de ella inventar otra. Y yo soy muy realista, pero distingo muy bien, se lo estaba diciendo a Juan, distingo muy bien en lo que es fantasía y realidad y lo que no lo es. Por eso estamos diciendo que a mí lo religioso tampoco me afecta nunca, porque al revés me ha inspirado. Yo tengo novelas enteras sobre las religiones necias y cuando lo veía aquello me parecía maravilloso, pero que en los ejercicios espirituales yo no caí nunca. Yo me lo creí, dice, la primera fase de los ejercicios espirituales que son el infierno es maravilloso, pero no me lo creo. Es como si estuviera mirando los peces dentro de la pecera. Yo estoy de fuera. Algo de eso me ha salvado, creo. Y
Bueno, pues veremos que no tengo empacho ninguno cuando llega un elemento de la realidad que no concuerda con el otro, abundar en él. Generalmente, cuando dos cosas de la realidad no encajan, echamos marcha atrás, porque somos muy lógicos, menos los niños. Los niños se prestan al juego, pero nosotros, desgraciadamente, no nos prestamos al juego. Somos pobrísimos, porque le digo a los chavales también muchas veces, si solo creéis que solo existe lo que se nombra, o lo que veis, sois pobrísimos. Cada vez somos más pobres. Incluso la novela nombra la realidad. Las novelas que tenemos consumimos de la misma realidad, comemos lo mismo que vemos, lo mismo que leemos. Entonces son novelas pobres. Yo creo que una novela tiene que tener una dosis fuerte, aparte de que la novela plantea una reivindicación social. Si no hay literatura, es menos potente, es plana. Pero la gente se acostumbra también a lo plano. Yo no tengo culpa, quiere decir que tampoco me tienen por qué venir a buscar las novelas mías corriendo. Pero sí es verdad que yo me aburro con las novelas de ahora. Siendo como soy, que ya habéis visto, yo resisto muy poco una novela. Resisto muy poco porque tengo ya la información de lo mío. Yo nada más que leo las cosas que se parecen a mí, porque las otras me aportan poco. Pero en fin, el mundo está lleno de posibilidades y el mundo interesa también los problemas del mundo, y las novelas plantean los problemas del mundo, en fin, se consume el mundo. Entonces, nosotros reaccionamos como reaccionan los chavales, que le digo, vamos a escribir que andamos por las paredes. Dios te rayado, ¿no? Sí, no existirían los humoristas, que funcionan igual. Cuando dos cosas no encajan, hacen un juego, hay un juego que siempre es distorsionado, pero que tiene una clave que es mágica, que no tiene por qué responder a la lógica. Somos muy lógicos y tenemos que estar abiertos a que el lenguaje es capaz de sobrepasar la lógica, los límites de la realidad. Y por eso digo siempre que el lenguaje es libertad. Me ha pasado, lo cuento siempre, me ha pasado con novela, o sea, en literatura juvenil mucho. Tengo, por ejemplo, soy muy disparatado una vez. Tengo una receta de cocina que publicó Calandraca y tuvieron un éxito tremendo, yo no sé cuántas ediciones. Las recetas de cocina son disparatadas, pero dentro de la disparatada tiene que haber una lógica de la ilógica, porque todo no cuadra y no se te ocurre todos los días. Mira, hay una que medio me sé de memoria, que no sé si es, que es la de cocida de cero. Cocida de cero más o menos. Se cogen todos los ceros posibles de las palabras que contienen este rico fruto, como aguacero, lapicero, hechicero. Se le van arrancando esos ceros uno a uno. Creo que con 12 o 13, 14, 15 docenas de ceros tenemos suficiente. Se le añade aceite y un poco de tal. ¿Y cómo era aquello? Y dice, se pone a hervir, no me acuerdo, estoy peor que nunca. No, que no me acuerdo. Si usted lo he dicho siempre. Uy, cómo está la cosa que acá tengo. Sí, hay que cocer bueno, hasta que se ponen a hervir. ¿Tú no me respondes tampoco? El desamparo total. Sí. Bueno, es igual. Hasta el cociente, se le quita no sé qué, el cociente, se dividen por los que van a comer y resultará el cociente, sin decimales ya ni resto. Eso sí, conviene no cocer a la izquierda. Los ceros a la izquierda pierden todo su valor nutritivo. ¿Veis? Esto es una cosa ilógica, chistosa, en la que elementos que no encajan están encajando. Ahí está el chiste. Bueno, eso, ¿qué conduce? Me dicen los de la literatura infantil y juvenil. ¿Qué enseña esto? Porque claro, la igualdad, ya estamos con lo mismo, que sí. Digo, sí, esto lo enseña. Es que no tenemos lectores profundos. Eso es literatura. Y ahí con eso se puede explicar la igualdad, se puede explicar ¿cómo se llama? El racismo. Todo eso se puede explicar con eso. Un buen profesor puede explicar con eso. Porque es literatura, está cargada de posibilidades, es un artefacto. No es plano, no tiene un solo sentido. Entonces, le dije muy bien, pongo siempre el ejemplo. En literatura, lo que hace el verdadero autor es decir, esto que es una copa, ahora va a ser un árbol de cristal, un árbol de agua.
Pero eso no puede ser un árbol de agua. Tú te lo pierdes. Esto tiene esas posibilidades. Yo invito a que mágicamente tú te prestes a lo que es el lenguaje. Esto puede ser un árbol de agua, pero puede ser también un púlpito, puede ser también una estrella fugaz. O sea, el autor realmente creador lo que hace es que esto deje de ser esto un momento para ser más cosas. Desmonta la realidad, no la mantiene como es, la desmonta para verla desde otros ángulos. La hace flexible. Si la hace flexible, es que me hace flexible a mí y a ti. Si tú lees, el niño lee esto, sabe que la realidad puede ser de otra manera. Puede admitir que el otro le dé la realidad de otra manera. Esto en política sería muy provechoso. ¿Sí? Que se entiendan, que usted dice que esto, yo digo que lo otro, es una discusión, pero estoy dispuesto a ceder porque esto puede tener distintos ángulos. La realidad no es unívoca. Y eso es uno de los factores que hace la literatura, desmontar la realidad, descuajirincarla para decir que es flexible, que nos hace flexible al mismo tiempo a nosotros. Y ahora, una cosa importante. Cuidado siempre del que diga que esto es una copa, siempre no vosotros. Ese es peligroso. No quiero decir ya más. Si no soy lectores profundos, porque nos hace falta lectores profundos hasta en la política, gente con ironía, que no la tenemos. Son planos, son insultantes de mano, son capaces de ser insinuantes. Cuidado con el que dice que siempre esto es una copa en política. Esto es una copa. Ese es peligroso. Con ese no me voy. Mira si he aprendido yo con la receta de cocina. Bueno, pues aquí hay una serie de ciudades. Yo voy a terminar el rollo si queréis ir a... Por ejemplo, algunas ciudades. Una es una ciudad, que no me acuerdo ya el nombre. Una ciudad que está dominada por el silencio. ¿Por qué? Luchaban contra el silencio y tenían en las almenas tenían campanas y campaneros para que no pudiera entrar el silencio. Pero un campanero de esos se duerme y entra el silencio. Y el silencio les ha borrado las palabras. Hablan con números, por ejemplo. Luego hay otra ciudad que es Pontinia, que es una ciudad que está sobre un puente. Y de tal manera que si pasan más de la cuenta, el puente se hunde. Es el equilibrio, es la justicia también. Es que ya estamos viendo las segundas interpretaciones, que algunos no las verán, ¿qué culpa tengo yo? Hay que decírselo claro. Y tanto vienen los camellos y tienen que sacar gente de aquí para que puedan pasar las que están aquí. Tiene que haber un equilibrio muy fuerte y hay un juego muy curioso, pero la invención de esa ciudad, Pontinia, como... Después, o sea, hay muchas cosas. Viene un camellero que viene enfrente y le vende una nube a cambio de palabras, porque es lo que quiere palabras. Entonces Eminé le paga con monedas que son palabras, inventadas por ella. Los filólogos que llevan, pues... Entonces él le da la nube. La nube luego le va a tener una serie de elementos fantásticos coordinados también, porque no pueden ser cosas que dentro de su lógica están armonizados. Hay una unidad que no distorsiona el texto. Y, por ejemplo, hay una ciudad que es Fosana, que está en el desierto avenido, se encuentran, creo que hay una torre nada más, y luego la ciudad está por debajo, muy propio también de la zona de Armenia y de Turquía. Y entran allí y ven que hay también, por ejemplo, tiene un huerto allí dentro, un río profundo con un huerto. Y en el huerto siembran botones. Tanto que ya se ha encontrado con el camellero antes que le servían botones. Siembran botones. Y al sembrar botones empieza a salir una mata que luego resulta que es una camisa, que es un... El primero dirá, ¿esto es disparatado? Sí, gozosamente disparatado. Si usted se niega a entrar, se está perdiendo posibilidades que da el lenguaje que hacen que la realidad se multiplique por otras, que son fantásticas. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Si lo que te hace falta es fantasía. Si es nada más que hay que ver a la gente triste que hay, no ha dado cuenta de la gente triste que hay. Porque le falta eso, le falta capacidad de generar creatividad. Yo creo que el arte en general es una de las maneras, lo digo ya por extensión, ¿no? General. Bueno, pues así va más o menos hasta que al final pasan por dos ciudades también que son Ciria y Fumea,
Siria es que es una ciudad que está hecha de las abejas, hecha de cera. Y pasan por Fumea, que son los americanos, que tienen cogidas las tierras y ella tiene que nombrar, creando una alfombra para crear el reino de Miné, que es el que van. Y si alguien lee, pues verá que son los americanos, porque fuman y se ve que es más moderno aquello, porque el tono de esto es una historia que está en el pasado, ¿no? Que es más mítica. Y en esta ciudad pues tienen todas las casas hechas de madera de cachemba y no hay bomberos, claro. No hay bomberos porque si todas las casas las hiciéramos de madera de cachemba, pues no habría el incendio que está viendo ahora en Chile. No sé por qué la gente no hace mal. Yo le he pedido varias veces, pero no, usted me hace esto, el suelo no lo tienen de madera de cachimba. Claro, esto es un chiste a la vez, porque todo lo que se descoyunta de la lógica y la realidad produce risa. Por eso tiene un punto de ironía, aunque aquí está más calmada, no es abrasiva, pero siempre lo que se distorsiona produce risa, sonrisa. Es un punto de ironía en un grado que si quieres bien. Bueno, pues más o menos eso es lo que os puedo decir a la novela. Yo, si queréis, mejor que dialoguemos, porque las cosas que yo digo son muy raras como para estar de acuerdo. Pero si alguno me queréis preguntar, si no, me pregunta a mi mujer, ¿qué es lo que me decías toda la noche de...? Yo creo que alguna pregunta seguro que va a surgir en este auditorio. Por ahí yo soy capaz de decir. Dilo mal, dilo sí, no. distorsionado. Yo considero que, según lo que nos has estado contando, digamos que eres un poco creador de tu propia filosofía, ¿no? Se puede crear filosofía, gracias a Dios. Yo pienso que sí, que los primeros que empezaron a escribir o a pensar en filosofía, pues no tenían, seguramente que no tenían recuerdos anteriores, ¿no? Sino que se fue creando. Y en este caso, en tu caso concreto, pues de la vivencia, de la vida, de los trompezones y los aciertos de la vida, pues nos lleva un poco a ser diversos, a pensar en distintas direcciones, y en tu caso, según lo que veo, es que de alguna manera has inventado esa forma a ver cómo soy capaz de decirlo, de hacerte entender con palabras que no son usuales de lo que cualquier otro podríamos plantear, ¿no? Sí. O sea, que tú lo que yo pueda a lo mejor pensar o decir, tú lo dices con otras palabras que de alguna manera puede incluso crear un ánimo de superación con respecto a lo que conocemos, ¿no? Sí. De la imaginación no es exclusiva de la literatura. Yo le decía a los chavales que tenían que tener imaginación y que tenían que escribir, no porque fueran a ser médicos, y eso no quita. Uno monta en bicicleta sin que tenga por qué pensar que va a ser ciclista. O uno juega al balón, ¿no? El ejercicio de la palabra y del lenguaje, como es pintar y dibujar, no es porque vaya por ahí tu carrera o tú vayas a ser un pintor excelente y te vayas a poner en un museo. Yo lo considero un ejercicio que debemos hacer todos. Aprendemos de pequeños a leer y a escribir. La mayoría de la gente dice leer, y yo digo, no, leer y escribir. Es importante que los chavales, igual que leen, escriban, sin que tengan otras pretensiones de que tú vayas a ser un profesional de la escritura. Pero todos somos profesionales de la escritura en cuanto que el escribir es un ejercicio que hace madurar a las personas. Nos cumple también igual que la lectura. Por eso, ¿por qué tanta publicidad de la lectura y tan poca de la escritura? Aunque ahora está escribiendo todo el mundo, eso sí es verdad. No, sí. Bueno, pero es bueno, en principio es bueno que cada uno se haga su novela y se la publique y se la dé a sus nietos, que es bueno. Luego otra cosa es la calidad, bueno, porque Dios repartirá de entrada el ejercicio de la escritura y lo de la imaginación, por lo tanto, no es una cuestión mía, en general todos tenemos que tener imaginación, como tú has dicho, los primeros filósofos, todos tienen que tener una capacidad imaginativa para combinar nuevas posibilidades, igual que los científicos. Un incentivo es la imaginación de la ciencia también. Creo. Ahora, yo para hablar contigo no utilizo esto. Esta es la lectura literaria que es diferente a la realidad, como te he dicho. Yo cuando piso la realidad estoy hablando, no voy a hablar en clave a nadie, este es tonto, ¿no? Sería un tonto, un inoportuno que hago
lo que no conviene en ese momento. Pero a la vez como escritor literario sí me interesa indagar en ese mundo que está más allá, que salta de este si quiere y que se revela contra este en la medida que no respeta las lógicas. Pero que el no respetar la lógica da resultados, combinaciones, fórmulas. Es la poesía también. El mundo poético está ahí también, la intensidad. ¿De qué me vale a mí que se me muera mi padre como a Jorge Manrique si no hago un buen poema? A todos se nos ha muerto un padre, pero yo usted que se lo miro a mi padre, a mí que me da, pero el poema es muy malo. Una cosa es el valor literario de un texto y otra cosa es la lástima o la justificación que tenga. Eso que te lo absuelva al cura. Pero el poema es muy malo. Puede haber poemas malos. ¿Y qué es un poema malo? ¿Qué es un libro malo? El que no tiene intensidad. La poesía es intensidad. Intensidad, aunque sea pornografía, me da igual. Que hable de lo que sea, tiene que ser intensidad. El corazón ha tenido secuestrada la poesía mucho tiempo. Siendo el amor uno de los temas más literarios, más poéticos, ha establecido un criterio que ha hecho que, por ejemplo, Quevedo, muchos poemas que tiene buenos, que son totalmente, si quieres, pornográficos, digamos, es que esto no, eso sí, es un buen poema. El arte no tiene moral. Puede matar uno artísticamente con un cuchillo. Y puede ser arte. ¿Qué dice? El arte es la fórmula, los recursos del lenguaje o de otra forma, que tienen una intensidad, porque utilizan los recursos del lenguaje con intensidad. Y eso un chiste lo es también. Un chiste lo es. Ahora, el contenido cualquiera. La poesía está abierta a todos los contenidos. No porque hables de amor va a ser poema bueno, o porque se te haya muerto tu padre. Puede ser porque lo mate. Mejor poema. O sea, la moral no tiene nada que ver con el arte. Aunque tú utilices la moral, pues el arte lo puedes utilizar para la moral, pues para la contramoral también. Pues igual. Bueno, ya estoy yo echando casi un mitin. Vamos a... Yo quiero decirte que he disfrutado mucho la lectura de tu libro, de tu novela. Me ha interesado mucho porque la verdad que la he disfrutado, me pareció una hermosa novela. Y yo ya había percibido esas tres cosas que tú ahora has destacado mucho, ¿no? El viaje, lo que es el viaje, lo que es la imaginación y lo que es la palabra, ¿no? Yo no sé si eso es una constante en tu obra. Porque yo quiero recordar una novelita tuya de literatura juvenil que leí hace ya mucho tiempo y te he olvidado. Y también la imaginación era fundamental. Sí, era una cosa muy... Hay más todavía. Sí, entonces, no sé si eso es una constante en tu biografía literaria. No, tengo dos o tres cosas así. Una es La Oca de Oro, que publicó Menos Cuarto. Esa es La Oca de Oro, sí. Que también es así, es el juego de la oca. Como un camino, son capitulitos que van unidos con el pozo y se puede leer la novela un poco como Cortázar, que yo de Radiola, se puede leer así, con un dado, pero es un itinerario que a mí me decían que aquello tenía que ver con el Camino de Santiago y demás. Tengo alguna novelita corta de esa infantil, creo yo que es la de Del Vive que te acabo de dar, que es El tren de los aburridos. Era un tren de un cura de Triana que quiere llevar a unos que están enfermos de tristeza a Lourdes, para que lo curen. Pero por el camino tienen las enfermedades que tienen, es un catálogo de enfermedades inventadas tan divertidas que se vuelven porque el tren es también el renglón que se va leyendo, se vuelve porque no hace falta ir a Lourdes, que se han quitado el aburrimiento, puñeta. Entonces, ese es un tren con una serie, pero no hay mucho itinerario. Y luego hay otro que publicó Alfaguara, que es El mapa de los sueños, que también es un jubilado de la Renfe, que el pobre está en casa y se trae los mapas de la Renfe y hace viaje y le trae cosas a los sobrinos de Rusia. Y ¿cómo ha ido a Rusia? Va viajando con el dedo sobre el mapa, llega hasta que, en fin. Eso me hicieron cambiar el título. Fíjate tú que Alfaguara, la serie roja, es de aquello Martiguera. Pues entonces tienes que quitar la palabra tonto. Digo, un momento, ¿por qué tengo que quitarla? Porque aquí hay censura, Pues lo digo ya, en literatura infantil más. ¿Quieren quitar la palabra tonto? ¿Por qué? Porque la palabra tonto, hombre, digo, no, la palabra tonto
sí, es que ahora hay mucho tonto, y en la política más. Digo, ¿para qué dice eso? Y acaba de decirlo el otro, y está diciéndoselo que lo ha dicho y acaba de decirlo tú ahora. Tú estás... Bueno, el caso es que me dijo en la palabra, y yo me acuerdo que le respondí, pues cuando Elvira Lindo quite la palabra imbécil, entonces quito yo la palabra tonta. Porque ya Elvira Lindo la había vendido en la radio y ya Claro, la palabra imbécil. No, pero bueno, no la quité. Pero el título de otra, de Alfaguara, no estoy hablando de Serra Rejosa, el del mapa de los sueños, se titulaba El cementerio de las locomotoras, porque iban a parar a Sebastopol, ¿a dónde era aquello? Donde termina el Transiberiano. Y me dice, cementerio tenemos que quitar. ¿Para qué el cementerio? Este hombre que los niños, cementerio. Si en mi pueblo hacen la litrona en el cementerio y están hablando de literatura gótica, ¿cómo estáis en contacto con que estáis con los chavales? Hablábamos antes de que parece que da miedo hablar de la muerte a los niños, hablar del duelo, hablar Pues nada, del final, de la de pérdida. quitar el cementerio. Es natural. En otra, el ángel gordo, es un ángel, pero Navidad hay demanda de ángeles, entonces mandan en Navidad un montón de ángeles por abajo porque hay mucha demanda. Y ahí viene un ángel que le gusta mucho el chocolate, se pone tibio el chocolate y cuando va a volver otra vez no puede. Lo meten con el obispo en las monjas a ver si ponen a dieta. Bueno, pues, ángel gordo. Ni ángel. Primero no se habla de religión. ¿Y gordo? No, podemos nombrar gordo. Yo soy calvo, ¿no? Lo primero que hay que asumir es que no es calvo, que es gordo, que no pasa nada. No, pues lo tapan, con lo cual no empeora. Yo soy cojo, oiga, mire, que estoy cojo. Empezamos por ahí, ¿usted cojo? Sí. Y a partir de ahora hablamos. Pero lo que no puedo decir no eres cojo. Cuidado con eso, que está bien porque la intención es buena, ¿eh? No digo que no, pero que hay que tener cuidado con las palabras, ¿eh? Porque si eso es un eufemismo, también acaba terminando en tabú, al final. Bueno, no digo más. ¿Alguna? Yo quería hacer un pequeño comentario porque me ha gustado mucho eso que has dicho de que hay muchos escritores que lo que hacen es escribir sobre lo que leen, sobre lo que ven y sobre lo que leen. Sí, y se limitan a repetir lo que... Un poquito demagógico también. No, a ver, dicho así, pues resulta lo que no hay, ¿verdad? Me refiero que influencia tenemos de los demás, no me refiero a la influencia que uno recibe, estaría bueno. Eso. Uno vive y escribe de lo que ha leído, pero que muchas veces... veces... Yo lo he entendido bien ¿no? Cuando has dicho lo de... porque es como... todos hemos leído de esto, lo que ve, de lo que... No añado nada nuevo, no añado nada. Hago otra de la guerra, hago otra novela de la guerra, hago otra novela de esto de la guerra. Entendió bien. De la guerra hasta aquí. Y estoy de los problemas que tienen las mujeres hasta que son todas iguales, estos de los planetas son todos iguales. Empiezan a leer y escriben todas redactando. Ahí no hay un narrador. Un narrador establece una potencia de lenguaje, unos arranques. Hay veces que no saben manejar lenguaje, porque por ejemplo en el diálogo, la gente no sabe entrar en el diálogo. Es la prueba más grande que hay. Tú pasas de la tercera persona al diálogo. Y ponle, sí, están hablando dos, no saben hacer acotaciones. No saben cuándo tiene que entrar el diálogo. Tú vas a una tensión, va subiendo y en el momento ese suelta y luego sigue. Suelta un diálogo que está en relación en ese momento intenso y luego sigue. Bueno, pues la mejor prueba es pasar de la tercera persona y ponme diálogo. Créame los personajes. No me hables de la novela que vas a hacer. Hazla. La gente habla de esto, sucedió esto. No, tiene que suceder. El personaje tiene que estar vivo. Rompe el diálogo. Y ahora... Una vez que rompe el diálogo, tú pones a dos personas en diálogo, es muy fácil. Te voy a decir, ponme cuatro. Manéjame el diálogo con 4 personas. A ver cómo la acota y cómo el lector sabe quién coño está hablando. Esa es la prueba. Si hay varias pruebitas. Bueno, pues eso, que no lo ve cualquiera, a lo mejor, porque no está en el vicio. Cuando tú coges una novela como la de este año Planeta, pues que yo está mundo, que yo es un guión para una película, aparte de previsible, él dijo, le respondió, pero, tío, no hay cuadro narrador, que no hay peso.
cada vez están derrapando más. Cada vez estamos más bajos. A mí no me van a dar planeta, tampoco. Porque yo estoy haciendo efectos fuera del supermercado. Pero, a ver, sin embargo, a mí me ha gustado mucho que en tu novela resuenan lecturas. Claro. Resuenan lecturas sin tener por qué repetir lo que tú has leído ni lo que tú has visto. Es que eso lo tienes como interiorizado. Sí, la música. Y eso me ha gustado mucho porque ahí resuena La Misma Noche, resuena Cunqueiro, por supuesto, Pelucho, por supuesto. Sí, pero la ciudad de Pontevedra, la ciudad del silencio, esas están inventadas. Están inventadas, claro. Pero ahí está resonando ese fondo tan bonito de los buenos lectores, de los lectores que... Un homenaje a Cunqueiro. Exactamente, de Las Mil y una Noche, como decía, incluso del Evangelio, de la Biblia, todo. el pez que abre en esa soy yo. Jesucristo cuando abre el pez en la moneda, todo, y está todo tan integrado, que te va resonando, no es, uy, esto, no, te está como resonando una música de fondo. La música es del mundo de la literatura de Las Mil y una Noche. Y eso es precioso, ¿eh? Pero, igual que otros hacen una novela de la historia del 36, y te ponen la historia del 36, te ponen lo que han leído en forma de novela, que es lo que me refería antes. Eso. Yo puedo hacer una del 36 en que el argumento, la invención, sea original. Exacto. Me ha pasado con dos novelas que yo no buscaba que fueran históricas y que fue la que me dieron el premio de la crítica Andalucía, fue con una novela sobre el erasmismo en Sevilla. Tú entras allí y el mundo es del erasmismo, pero el argumento ese me lo he inventado yo, amigo. Y la Pontinia esta y todas estas ciudades me las he inventado yo. En un ambiente, en un tono, en una música que está dentro de la tradición literaria, claro. Pero invente usted dentro de la novela del 36, invente. La invención es lo que falla, que es la imaginación. Pues sí, imaginación al poder. Ha sido un consejo de la Jefatura Provincial de Tráfico. Bueno, nada, yo encantado de estar con vosotros, agradecerle a Pepa y a la Fundación que me haya recibido. Sé que es un lunes, sé que yo soy de fuera y que, bueno, esto iba a ser reducido y en familia, pero vengo cestos. Lo tengo asumido. Son hermosos, los cestos son muy hermosos. Muy hermosos los cestos. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias.